Ahí va. Bueno, entonces vamos a repasar un poquito. Quiero esto que nos quede claro. No es que estoy diciendo que las máscaras faciales no sirven. Estoy diciendo que cuando evalúo la posibilidad de la contaminación o de que se transformen los ojos en una puerta de entrada y comparo la utilización de una máscara facial y de una antiparra, tengo que ser consciente que existen pequeñas partículas que pueden estar rondando por el ambiente, de las cuales con la máscara facial no me va a presentar el 100% de efectividad, ¿sí? ¿Me va a proteger? Sí, me va a proteger, pero yo me estoy refiriendo a este 100% de efectividad. Si bien es cierto que probablemente las pueda llevar, el microorganismo lo pueda llevar con mis manos, ¿no? Al ir y tocarme porque me pican los ojos o por el mismo cansancio, por una cuestión de reflejo también. Importantísimo, cualquiera de los dos elementos que estemos utilizando, importantísimo cómo lo vamos a procesar luego de esto. Y lo mismo tenemos que tener en cuenta en la utilización de un camisolín o bata, como lo querramos llamar, ¿no? Y porque sabemos que este camisolín o esta bata que estamos utilizando nos va a servir como una barrera física, como una barrera de protección, que es lo que está indicado inclusive dentro de lo que son las precauciones estándar, ¿no? Para protegerme contra la eventual salpicadura de cualquier fluido corporal. Pero también tiene que tener ciertas características para que sea realmente efectivo en esta tarea. Por lo tanto, necesitamos que sea de tela no tejida, como los que utilizamos, que todos están hechos por SMS, esta tela que está constituida por 3 capas compactadas, como los barbijos quirúrgicos. Debe ser hidrorrepelente y su gramaje o densidad debe ser superior a 40 gramos por metro cuadrado. Esto quiere decir que cuando yo estoy utilizando camisolines que son extremadamente finitos como cebollita, no me están brindando la protección que requiere. Es indispensable que tengan cuello redondo, que se pueda ajustar, que las tiras sean largas como para poder atarlas, la tira que se atan a la altura del cuello, es muy importante porque si esto no está atado, el camisolín se va a desbocar y por lo tanto no va a estar protegiendo mi ropa ni mi cuerpo de manera adecuada. Y que las tiras de ajuste que están en la cintura sean realmente largas, no menos de 70 centímetros. Así como la utilización de camisolines que tengan puño, ¿sí? Porque si no lo tienen, obviamente la manga se va a ir hacia cualquier lado y tampoco va a ser un elemento de protección, ¿sí? Y el largo, cuanto más largo sea, mucho mejor. O sea, si es muy corto, no me va a estar brindando una protección real. En cuanto a cuáles son las ventajas de la utilización de un camisolín, bueno, en general es bastante económico si la voy a comparar con la utilización de un mameluco. Es fácil de colocárselo y de retirarlo, está bien, existe una técnica, la técnica está íntimamente relacionada con el riesgo que puedo tener al retirármelo de contaminarme, así que hay que seguir las recomendaciones de cómo sacarlo, o sea, sé que lo tomo desde la parte posterior, desde la altura de las tiras del cuello, y lo envuelvo de manera que la cara interna quede mirando hacia afuera, lo enrollo, porque si lo pongo todo despatarrado adentro de la bolsa de residuos patogénicos, seguramente va a quedar colitas dando vueltas por todos lados y va a existir un mayor riesgo de contaminación en el ambiente. Así que es importante que esto se envuelva, se haga un rollito chico y vaya dentro de la bolsa de residuo patogénico.
y fundamental que estos tipos de camisolines se pueden descartar luego de su uso. No es recomendable colgarlos y dejarlos para reusar. ¿Por qué? Bueno, primero porque están fabricados para un solo uso. Punto 1. Punto 2. Si yo lo quiero reutilizar, voy a tener colgado en un espacio un elemento que está contaminado. Por lo tanto, aumento las superficies contaminadas, que alguien pueda pasar y lo roce sin querer y se contamine su ropa o su camisolín. Pero además de esta cuestión, va a ser muy difícil tomar ese camisolín para volver a colocármelo sin contaminarme la ropa. Entonces, el uso de un camisolín tiene como ventaja que es mucho más económico y que yo lo puedo usar como debe ser. Es un solo uso y lo descarto. ¿Por qué? Si intento reusarlo por una cuestión de ser economía, después voy a ver que esa economía cae, la pierdo, porque no limito, por ejemplo, la contaminación, ya sea de algún germen multiresistente que me obliga a utilizar mayor cantidad de antibióticos muy caros, ¿no? Y la desventaja está relacionada con la accesibilidad, con el poseerlos o no poseerlos, tener la cantidad necesaria, que se pueda hacer el cálculo necesario como para poder decir que puedo realmente renovar este elemento. Bien. Y entonces pasamos a los guantes. Y la verdad es que hemos visto que existen distintos tipos de guantes. Y esto es importante tenerlo en cuenta. De repente se han hecho en Europa diferentes estudios tratando de analizar cuál es la efectividad de los guantes que estamos utilizando en relación con el material con el cual están elaborados. Y como vemos, acá tenemos una lista de 4 elementos distintos o materiales diferentes con los cuales se hacen guantes para la atención sanitaria. Y están en esta pequeña reseña explicados para qué me están sirviendo cada uno y si realmente son efectivos. Los guantes de látex, que son los que hemos utilizado durante todo el tiempo, desde hace muchos años, sabemos que constituyen una barrera efectiva, realmente apropiada, frente a distintos gérmenes, ¿no? Infecciosos, que pueden estar en fluidos corporales. También sabemos que ofrecen cierta resistencia frente a tironeos o posibilidad de ruptura, y sabemos que si los tenemos colocados y accidentalmente nos pinchamos, el 50% del inóculo, es decir, de la cantidad de gérmenes presentes en esa aguja, van a quedar en el látex, no van a ingresar a mi piel, lo cual es fantástico, porque también disminuye el riesgo de contagio de algunas enfermedades que pueden transmitirse a través de este accidente con un cortopunzante. Después tenemos guantes que están elaborados de poliisopreno, y es un sustituto del látex. La verdad es que es el más utilizado últimamente para técnicas quirúrgicas. Obviamente son largos, de media caña, ofrecen una excelente protección frente a diferentes microorganismos y fluidos, y también a ciertos productos químicos, incluyendo citostáticos. O sea que son efectivos, como no, frente a la posibilidad de entrar en contacto con un paciente o con fluidos corporales de un paciente que se encuentra cursando cualquier enfermedad. Existen otros guantes que son de nitrilo. Obviamente estamos hablando de productos que son más caros que los de látex, ¿no? Pero sabemos que son excelentes en cuanto a la resistencia frente a cualquier tipo de accidente, y también frente a la posibilidad de entrar en contacto con distintos gérmenes, así también como la posibilidad de rupturas, y también frente a un accidente con un cortopunzante. Es decir, que lo que tenemos hasta ahora de látex, poliisopreno o guantes de nitrilo
son maravillosos y todos realmente están cumpliendo con la función para la cual los estamos utilizando, que es la de protegernos. Si el guante se rompe, estamos en problemas, porque ahí ya no me está brindando toda la protección que requiere un trabajador de salud. Y después tenemos los guantes de vinilo, que no son estériles, que están destinadas para tareas que sean de muy corto tiempo, porque no ofrecen una gran resistencia en cuanto a la posibilidad de rupturas, y también tienen una mayor permeabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, está relacionado con que todos los guantes, más allá del material con el cual estén elaborados, o tienen pequeñas porosidades, que son muy chiquitas, muy chiquitas. Por lo tanto, hay un traspaso o posible, ¿no?, traspaso de elementos que estén en el exterior hacia el interior de la mano. Y cuanto mayor tiempo tengamos un guante colocado, mayor va a ser la temperatura, mayor va a ser la posibilidad de transpiración y por lo tanto mayor va a ser la posibilidad de que se multipliquen microorganismos en mis manos, que creo segura porque les puse un guante, ¿sí? Es decir, la utilización del guante tiene que estar relacionada con la actividad con la que vamos a hacer o las características del paciente si es que lo tenemos con medidas de aislamiento. Y deben retirarse ni bien se terminaron de utilizar. Importantísimo, como estoy diciendo, que tiene pequeñas porosidades y que se puede estar traspasando microorganismos de un lado al otro y pueden inclusive reproducirse, ni bien me retiro los guantes, es indispensable realizar una buena higiene de manos para eliminar por arrastre o por la efectividad de la solución alcohólica, eliminar los gérmenes que pudieran haber contaminado mis manos. Sabemos entonces que la utilización de guantes es una buena medida de protección para la persona que está trabajando, para el trabajador de salud, en cuanto a la disminución de riesgo de contacto con microorganismos, ¿sí? Y sabemos también que cuando hablamos de guantes sanitarios, que de esto se trata, ¿no?, que los vamos a utilizar en la atención, es fundamental que proteja tanto al trabajador como al paciente. Por eso en las últimas clasificaciones se habla de un guante de uso dual, ¿sí? Debe protegernos a los dos, al paciente y a nosotros como trabajadores. Cabe entonces pensar cómo continúa este equipo de protección personal. Hemos visto que en el inicio de la pandemia estábamos hablando, la mayoría de las veces, todo el mundo corría con la necesidad de utilizar un mameluco, ¿no? De utilizar estos mamelucos impermeables, que además son costosos, y que utilizarlos en algunos espacios para reducir el riesgo. La verdad es que más allá de que se puede reservar para situaciones muy específicas, para atender ciertos pacientes con ciertas características, hay que tener en cuenta que este equipo, deberá ser utilizado durante toda la jornada. Y que cuantas más veces yo tenga que cambiármelo para salir del lugar donde estoy, mayor va a ser el riesgo de contaminación, porque no es lo mismo colocarse un camisolín, que tiene una técnica sencilla, fácil y rápida para la colocación y para el retiro, que colocar un mameluco, donde tengo mayores dificultades en la colocación y en el retiro, y también mayores posibilidades de riesgo de contaminación. Pero también va a estar este riesgo muy relacionado con las características del material con el cual se fabricó este mameluco y con las posibilidades que tenga de limpiarlo y de desinfectarlo de manera adecuada, sin que el material termine representando algo deteriorado y por lo tanto yo piense que estoy siendo protegido y sin embargo no es así. Existen distintos tipos de mamelucos. Yo puse 3 ejemplos, obviamente todos estos 3 son de la misma marca,
Tibet, que realmente son muy buenos, y en general nosotros vemos que el que se utiliza es este blanco. Bueno, pues la mayoría de las veces se utiliza este producto que es de un solo uso. Y acá viene la dificultad, yo encima lo voy a usar varias veces y por lo tanto deberé procesarlo, deberé hacerle una limpieza y una desinfección que sea efectiva. Y para ello voy a utilizar distintos elementos. Y estos elementos van a deteriorar el material. Por lo tanto, yo voy a estar utilizando un elemento que creo que me protege, pero que ya no es el mismo luego del primer procesamiento de higiene y desinfección, porque no está preparado para eso, está preparado para un solo uso. Entonces, cuando yo hago cualquier procedimiento que esté armado en protocolo como recomendación, sea desde lavarlo con agua caliente durante 30 minutos, enjuagarlo y secarlo, hasta rociarlo con alcohol al 70 o utilizar amonio cuaternario, la verdad es que estoy adulterando, estoy alterando la constitución de la tela no tejida de ese mameluco, y ese mameluco termina no siendo seguro. Además de que en general producen mayor incomodidad en cuanto que se respira mucho con este tipo de elementos. Lo que tenemos acá en la misma marca es un mameluco que está preparado para reutilizar, va a soportar algunos tipos de procesamiento, me va a durar mucho más, pero la verdad les digo es que si es que yo pienso, ya sea lavarlo o rociarlo con algún elemento, va a terminar deteriorándose, ¿no? A la larga yo voy a ver que ese producto, que ese material con el cual fue construido ya no es seguro. Y este último es el recomendado, porque tiene las costuras cubiertas, es el recomendado en casos de situación de pacientes con virus de ébola, ¿no? Porque acá el riesgo está representado por entrar en contacto con una gota, una mínima gota de fluido corporal. La verdad es que nosotros sabemos que el riesgo mayor está dado en la posibilidad de permanencia en el ambiente de micropartículas, de microgótulas, de aerosoles, que antes decíamos aerosoles que se generan frente a ciertos tipos de procedimientos. Hoy decimos los aerosoles se generan inclusive cuando estamos hablando, inclusive cuando estamos tosiendo. O sea, va a haber una mayor cantidad de aerosoles generándose cuando se hace una intubación o cuando se hace un estudio específico. Pero también se generan con el simple hablar. Y esto es lo que nos ha demostrado la aparición de nuevas variantes que tienen la posibilidad de contagiarse muy rápidamente. Entonces, frente a esto, la verdad es que el ideal es que yo utilice un equipo de protección personal que no me dé sensación de seguridad, sino que realmente sea seguro. Y la verdad es que los mamelucos tienen muchas desventajas, por lo tanto siempre uno tiende a desaconsejar la utilización de los mamelucos, ¿sí? Está determinado porque es algo muy costoso, por lo tanto, si lo tengo, lo voy a utilizar durante mucho tiempo. Más tiempo, más riesgo de contaminación, y si lo proceso, más deterioro de la tela no tejida con el cual están elaborados. Por lo tanto, si tengo que elegir entre un producto y otro, es mucho mejor utilizar camisolines de un solo uso que utilizar mamelucos. Es decir, que el equipo de protección personal frente a un caso sospechoso confirmado de COVID sigue siendo el mismo. La utilización de barbijos N95 o KN95 con mascarillas quirúrgicas encima para protegerlo. Recordemos que esto está íntimamente relacionado con la posibilidad o no de ventilación, ¿no? Si yo no puedo renovar el aire, si yo no puedo asegurar que ese aire es renovado, bueno, va a haber una alta concentración de partículas que pueden estar suspendidas en el ambiente y es de ellas de las cuales me tengo que proteger.
utilizar camisolín, utilizar antiparras, en la medida que sean antiparras seguras, que se puedan fijar bien, ¿no? Que queden bien ajustadas, que ofrezcan una real protección, o utilizar máscaras faciales, hacer el procesamiento de la decontaminación de todos estos productos y, por supuesto, la utilización de guantes cuando está indicado, cuando es necesario, de acuerdo a las normas de bioseguridad. Pero por sobre todas las cosas, yo puedo contar con todos los elementos, con los mejores elementos, con los de mejor calidad, pero tengo que recordar que la medida más importante sigue siendo la posibilidad de cumplir con todos los pasos de la higiene de manos de acuerdo a los 5 momentos que nos presenta la OMS. Es decir, cuando, a ver que vamos a dejar de compartir, es decir, en todos los momentos, antes de atender al paciente, es importantísimo cumplir con la higiene de manos porque yo puedo traer microorganismos en mis manos de otras superficies o de otros pacientes que se los puedo aportar o llevar al paciente al cual voy a revisar. Entonces, antes de tocar un paciente me lavo las manos, luego de tocar al paciente, justamente por la misma premisa, porque he tocado a este paciente y este paciente tiene su propia flora de microorganismos y la puedo llevar a una superficie o la puedo llevar a otro paciente. Cada vez que yo finalice un procedimiento donde estuve en riesgo de contacto con fluidos corporales y utilicé guantes, es decir, cada vez que utilicé guantes me los retiro y necesito lavarme las manos inmediatamente. Recordemos las pequeñas partículas o pequeños poros que tienen los guantes. Cada vez que yo tenga que hacer un procedimiento donde tenga riesgo de contacto con fluidos corporales, cada vez que yo tenga que realizar una tarea aséptica para disminuir el riesgo de contagio, me lavo las manos, me pondré guantes si es necesario o no antes de realizar esa tarea, si es que voy a entrar en riesgos de contacto con fluidos corporales, y cada vez que haya tocado una superficie que forme parte de la unidad del paciente. Sea esta una bomba, un respirador, la cama del paciente, la mesa del paciente, la historia clínica, porque todos estos elementos, el pie de suero, todos estos elementos son ampliamente tocados. Es decir, todos vamos y tocamos en esos equipos o en esos elementos que forman parte de la unidad del paciente, por lo tanto, siempre existe riesgo de contaminación. Y este es el quinto y último momento que se relaciona muy directamente, especialmente con lo que tiene que ver con la aparición de microorganismos multiresistentes dentro de las instituciones de salud, que la transmisión es a través del contacto y que pueden permanecer sobre superficies inanimadas durante mucho tiempo, desde horas hasta meses, hasta años, dependiendo de la característica del microorganismo. Bueno, hasta acá es lo que yo realmente tenía la intención de presentarles con respecto a hacer una especie de actualización del equipo de protección personal.